Abrimos un nuevo bloque aquí en Pato a la Mañana en este día lunes hermoso. Señora, seguimos en el living y muy bien acompañados, ¿no? Exactamente, porque lo recibimos a la doctora médica clínica, Rocío Actis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos, muy contenta de estar acá. Qué lindo, Gente doctor. joven, talentosa. Qué manera de caras nuevas hoy en esta mañana, ¿no? Caras nuevas y con mucho por decir. Mucho por decir. Doctora, usted sabe que veníamos hablando ahí en el corte con Moni, con usted también, el tema este del coronavirus, digo, para adentrarnos ya en tema. ¿Usted es médica clínica? Así es. Es médica Sí, clínica. Pero esta nueva cepa que ha aparecido ahora, que la gente no sabe nada, y cuando digo la gente, me incluyo. Sí, incluime a mí también. Y a usted también, levante la mano, listo. Nadie, ¿qué sabe uno de la cepa Delta, de la cepa Manao, de la cepa, ¿cómo se llama? Omicron. Omicron, ahora. Todo esto, como ser para gente como nosotros que tenemos las dos vacunas, ella y yo, tenemos las dos vacunas, ¿la nueva cepa nos puede atacar estando yo vacunado 2 veces? Claro, por ahora de la cepa nueva no hay demasiada información. Es como que surgió y puso al mundo en estado de alerta, porque en Sudáfrica venían teniendo más o menos 200 casos por día y pasaron a tener 2000. Entonces eso prendió como todas las alarmas de que es algo que puede ser preocupante a nivel mundial, digamos. Entonces está en observación. Todavía no se sabe bien qué características va a tener, si va a ser más grave o no, pero lo que aparentemente se ve es que podría ser más contagiosa. ¿Y cómo surge una cepa? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Bien, el virus, todos los virus son como una cadena de ADN, digamos como de información genética, rodeada por una cápsula de proteínas. Lo que hacen los virus es meterse adentro de las células y usar a nuestra célula para poder duplicarse, digamos. En esa duplicación, que se hace como muy masiva dentro de las células, surgen como errores. Y esos errores en el ADN pueden dar lugar a que el virus se muera, porque ese error fue como fatal para el virus, o que le dé como una ventaja biológica. Si justo esa mutación o ese error en la replicación hace que el virus sea o más contagioso o más grave o que se difunda más rápido, esa nueva mutación le da más posibilidades de sobrevivir y se va a reproducir mucho más rápido y de ahí aparece esta nueva cepa con más ventaja con respecto a las anteriores. Y estar vacunado, yo ya tuve coronavirus, Sí. ella también. Y estamos vacunados 2 veces. ¿Qué significa eso? ¿Qué tranquilidad me da? Las vacunas lo que hacen es disminuir la replicación y lo que disminuyen es como el riesgo al uno estar expuesto. No significa que uno no se pueda volver a contagiar. Todavía no se sabe sobre la inmunidad a largo plazo del COVID. Se piensa que cuando uno tiene COVID, más o menos queda inmune unos 3 meses, como ese periodo donde no puede volver a contagiarse y después no se sabe demasiado. Aparentemente después de los 3 meses se podría volver a contagiar estando vacunados o no. Pero las vacunas nos dan la tranquilidad de que al contagiarnos no haríamos una forma grave de la enfermedad. Claro. ¿Y una tercera dosis sería buena? Y como justamente no se sabe esto de cuánto dura la inmunidad, es como que una tercera dosis reforzaría, es como un nuevo refuercito sobre el virus, digamos. Y sobre todo porque no se sabe demasiado. Esta cepa nueva tiene muchas más mutaciones con respecto a las anteriores. Por ejemplo, la Delta, con respecto a la Alfa, tiene más o menos unas 5 mutaciones. Bien. O sea, 5 cambios en su ADN. Esta nueva tiene 30. Y el problema es que justamente las partes que están alteradas son las partes a donde está dirigida la vacuna. O sea, la vacuna está diseñada para reconocer una parte que es la espiga, por ejemplo, del virus. Y justo esa parte es como que está sumamente cambiada con respecto a las otras. Entonces, por eso hay tanta alerta mundial, porque no se sabe si las vacunas... Las vacunas no van a poder combatirla. No van a reconocerlo, es como si fuera un nuevo virus. Claro, o sea, es el mismo virus, la misma base, la misma esencia, pero con características tan distintas, porque tiene 30 mutaciones con respecto al inicial, que sería como, no se sabe si las medidas que estamos usando para el virus que ya conocemos van a servir.
Por eso es como que se están tomando estas medidas tan importantes, como se están cerrando algunas fronteras, esto del pase sanitario. Y le hago una pregunta, y además usted es una persona joven. ¿Le da miedo, temor desde lo profesional que en nuestro país se hayan abierto, digamos, o levantado todas las restricciones, canchas de fútbol, festivales, boliches, reuniones? ¿A usted le preocupa eso? Es muy difícil porque la situación sanitaria en este momento en el país es buena. Las estadísticas nos hablan de que los contagios en la última semana a nivel de todo el país son en promedio de 1.500 en toda Argentina. Y las muertes siguen siendo más o menos un 1%, que es bajo. Entonces el impacto de lo que es cerrar la economía, frenar todo, el impacto también a nivel emocional de uno, de todas las restricciones que hay, valorando riesgo-beneficio, es cierto que no se justifica. Pero uno no tiene que dejar de tener en mente la potencialidad de que cuando empiece de nuevo el periodo invernal, empiece de nuevo el frío, y con esta cepa que no se sabe bien cómo va a reaccionar, no puede empeorar la situación. En este momento, Argentina está en una buena situación. O sea, está controlada Está la controlado situación. y incluso a pesar de tener todo, digamos, muy bajas las restricciones, manteniendo los protocolos y todo, pero todo abierto, como dice usted, hay baja circulación del virus y sobre todo que la mayoría de las cepas son de Delta. Entonces, Delta es una cepa muy contagiosa. Y a pesar de eso, estamos bien. Estamos bien. Pero bueno, no tenemos que perder de vista que esto puede cambiar rápidamente. ¿Cómo se llama no la Delta, sino la cepa anterior? O por ejemplo, nosotros que tuvimos COVID, no fue la Delta. No, hay que ver, podría ser la alfa, digamos, hay un montón. Alfa. Las cepas de preocupación, o sea, las que nosotros podemos decir que son como más contagiosas o más impacto generan, hasta ahora ha sido la Delta, digamos. Por ejemplo, una persona que se contagia de COVID y se detecta Delta, se toman un montón de otras medidas de aislamiento que si no fuera Delta. No importa por ahí las otras cuáles sean, si es la alfa, la beta, la epsilon, cualquiera de las otras, no hay tanto problema. Pero la Delta es mucho más contagiosa que las otras. Y Omicron es mucho más contagiosa En aún. principio sí. Todavía no hay como tantos estudios. Lo que se empieza a hacer es censar un montón. Todos los vuelos que salen de Sudáfrica se empezaron a testear a todos y se empiezan a hacer aislamientos mucho más importantes. Por ejemplo, alguien que viaja a un lugar X que no es Sudáfrica, por ejemplo, y vuelve a Argentina, no tiene que hacer aislamiento necesariamente. Con las nuevas restricciones, alguien que vuelve de Sudáfrica tiene que hacer aislamiento. Es como que se toman esas medidas hasta conocer más la situación. A lo mejor no pasa nada. Han pasado otras cepas que en un principio nos pusieron a todos en estado de alerta y preocupación y después eso pasó. Pero por lo pronto es como que esta pandemia nos enseñó que no hay que esperar a ver los resultados para tomar medidas, porque cuando querramos ver que la cepa es muy contagiosa y que es mucho más grave y que capaz la vacuna no nos sirve, ya se dispersó por todo el mundo. Entonces hay que adelantarse, quizás tomar algunas medidas quizás un poco más extremas al principio, como se están haciendo ahora, hasta evaluar bien cuál va a ser la situación real. Y usted, digamos, ¿a dónde trabaja, doctora? Disculpe que le pregunte. Yo estaba trabajando en el Hospital Córdoba hasta hace poco. Estuvimos ahí con toda la cuestión de la pandemia y todo. Y ahora estoy en mi consultorio particular en el centro de Córdoba. Bien, y le hago esta pregunta. Cuando usted iba al Hospital Córdoba o sus compañeros que han quedado ahí, ¿siguen tomando todas esas medidas extremas que había antes en los hospitales? Se ponían la capa, la no sé cuánto, o eso también ha aflojado un poco. No, digamos, para todo lo que es asistencia de pacientes, se siguen tomando las mismas medidas. Es como que uno cada vez que va a revisar a los pacientes internados, por ejemplo, que es donde estaba yo en esa área, uno se pone la bata, la escafandra, se pone todo. Pero por ahí sí se decide jerarquizar un poco más. Por ahí se dividen las guardias en lo que es pacientes febriles y no febriles, o sospechosos y no, los que puedan ser contactos. Y sí, cuando uno ya tiene certeza de que ese paciente no ha tenido tanto contacto o no es de riesgo, ya lo conoce un poco más, pasa a un área donde se pueden disminuir las medidas. Generalmente se les hace un hisopado a los pacientes, por ejemplo, antes de estar internados, para uno tener alguna mínima garantía de que los pacientes internados por otro motivo
Claro. no Claro. tienen COVID en este momento. En el momento cumbre de COVID, cuando tuvimos toda esa situación crítica, estabas en actividad ahí en el Hospital Así es. Córdoba. Sí. Cuando fue el gran pico, digamos, de este Sí. año, que fue más o menos del 25 de mayo al 25 de junio, ahí sí fue muy intenso, vimos un montón de casos y al menos nuestro hospital se dividió en dos, mitad COVID, mitad no COVID. Terapia COVID, internado COVID, guardia COVID, Claro. todo. Bueno, y te pregunto algo personal, pero tampoco es tan grave. ¿Vos te contagiaste? Yo me contagié, pero no sé bien cómo. No es que me contagié trabajando. Nosotros en mi familia somos 6 y todos empezamos a tener síntomas como leves y entonces no sabemos quién de todos empezó. Mira vos. Yo fui ¿no? la primera que se diagnosticó porque fui al hospital y me hizo OP y me dio Sí, positivo, sí. pero todos tenían síntomas de antes, entonces me contagié en agosto. Bueno, doctora, qué gusto. Mire, ahí tiene la doctora Rocío Actis, la matrícula y que tiene un teléfono, algo, digo, si alguien le quiere consultar. ¿Deja algo o después lo ponemos, directora? A ver qué me dicen. Pero igualmente... Perfecto, se comunican a Pato a la mañana y nosotros le si alguien trasladamos. le quiere preguntar algo la a la consulta. doctora, nos escribe, nosotros le trasladamos. Bueno, ha sido un gusto tenerla, El gusto doctora. fue mío, realmente, muchas muy gracias. amable. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Un placer. muy bien. Muchas gracias. Ahora nos vamos al vestidor de Moni.